competitividad o la productividad. No es igual un niño que haya tenido anemia que un niño que no haya tenido anemia, en el sentido de la competitividad. Es como decir, yo, digamos, soy un niño que ha tenido anemia, me presento al examen de Cayetanos con un niño que ha tenido anemia, entonces el que no ha tenido anemia te apuesto que se lo gana. Entonces lo que interesa es nuestra competitividad, porque al fin y al cabo en el mundo hay que ser competitivos, es decir, hay que tener mejores profesionales, mejores políticos, militares, no sé, deportistas. Entonces lo que nos interesa es, si bien es cierto, la anemia no te va a llevar a un déficit neurológico severo, lo que sí te va a llevar es a la disminución de tus capacidades. Pues tú no vas a ser capaz de poder desarrollarte o de poder alcanzar tus metas. Entonces la anemia, pues, es por ello que es fundamental evitar la anemia por deficiencia de hierro. Bueno, entonces ustedes esto deben conocerlo y es importante conocerlo. Nosotros consumimos el hierro en forma férrica. Todos nuestros alimentos están en forma férrica, ¿no? El 90% de la dieta, eso va a depender de los lugares. Hay lugares donde la dieta es más hemínico que no hemínico, pero generalmente en nuestro país, según la OMS, el 90% de nuestra dieta es hierro no hemínico y solamente el 10% es hierro hemínico, porque recuerdan que nosotros, los peruanos, somos especiales en la comida. Obvio que es rica nuestra comida, pero sobre todo, ¿qué comemos nosotros? Comemos más en la sierra cereales, ¿cómo se llama? Menestras, ¿no? O más comemos arroz. O sea, nuestra dieta, a diferencia de otros países, como por ejemplo en el Brasil o en Argentina, donde comen más carne, su porcentaje de dieta hemínica va a ser un poco más elevado. Entonces, el 90% de nuestra dieta es hierro no hemínico y el 10% es hierro hemínico. De los más o menos se consume 15 miligramos de hierro en la dieta, pero solamente el 10% se absorbe. ¿Okay? Es lo mismo. En una conferencia me preguntaron, ¿qué porcentaje del hierro que tomamos absorbemos? El 100% no. Solamente absorbemos de acuerdo. Si estamos anémicos, entre el 10 al 15%. Si no estamos anémicos, entre el 4 a 5% nada más. Es decir, no es que si tomamos 10 miligramos de hierro o 30 miligramos de hierro vamos a absorberlo todo, solo se absorbe un porcentaje. Entonces, de los 15 miligramos, solamente vamos a absorber el 10% del hierro de la dieta, es decir, 1.5 miligramos aproximadamente. Una vez que el hierro ingresa, estos alimentos ingresan, ¿qué va a hacer? Va a sufrir la acción del ácido clorhídrico, y este ácido clorhídrico va a ser el que convierte el hierro hemínico, el hierro férrico en hierro ferroso. Entonces es importante el ácido gástrico para convertir el hierro férrico en hierro ferroso. Este es el primer paso, porque tiene dos pasos la absorción del hierro. Pues el primer paso es convertir el hierro férrico al hierro ferroso. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a absorber el hierro en forma ferrosa, no en forma férrica. Es por ello que el complejo de hierro polimaltosado es un complejo de hierro férrico. Y el sulfato ferroso, como su nombre dice, es ferroso, es un hierro más 2, y el otro es un hierro más 3. El polimaltosa necesita convertirse a hierro ferroso para poder absorber. Es por eso que la absorción del sulfato ferroso es 3 veces más rápido que del hierro polimaltosado. Entonces, pero ojo, no hay que confundir la absorción con la eficacia, porque una cosa es que yo voy de aquí a la carpeta, de repente yo, que soy el sulfato ferroso, llego más rápido, y en cambio, si yo soy el polimaltosa, voy más lento, pero al final llego. ¿Qué me interesa? Es el efecto. Pero el efecto clínico es lo mismo. Los estudios han demostrado que si bien es cierto, el sulfato ferroso se absorbe más rápido, no hay diferencia actualmente entre la eficacia en elevar la hemoglobina, el hierro sérico, la ferritina, entre el sulfato ferroso y el hierro polimaltoso. O sea, no hay que confundir, porque a veces algunos colegas dicen, no, hay que dar a todos sulfato ferroso. Sí es cierto,
En ningún país del mundo el hierro polimaltosa es el medicamento de elección para la anemia. Siempre es de segunda elección. ¿Ya? Siempre es el sulfato ferroso. ¿Por qué es el sulfato ferroso? Porque se ha utilizado muchos años y es el gold estándar. ¿Ya? Pero eso no significa que vamos a decir, no necesitamos hierro polimaltosa. Cada uno tiene su indicación, como vamos a ver más adelante. Entonces, la explicación es que el sulfato ferroso se absorbe 3 veces más rápido. ¿Por qué? Porque viene en forma de hierro más 2. Entonces, una vez que este hierro más 2 es transformado, aquí vienen los inhibidores. Entonces, los inhibidores del hierro más 2 van a ser los cereales, que van a tener pitatos, los T, que son los tanatos, los antibióticos, sobre todo las tetraciclínicas, y los antiácidos. Ellos son los inhibidores que están aquí en rojito. Entonces, es por eso que cuando yo tomo mi sulfato ferroso, no debo comerlo con comidas que tienen cereales, ni tampoco debo tomarlo con té, ni cuando estoy tomando antibióticos, o no debo tomarlo cuando estoy tomando antiácidos. Por eso decimos, señora, dé a su niño con agua hervida, ¿no? 1 hora después o 2 horas después de las comidas, ¿ok? Porque ellos son inhibidores de la absorción del hierro. Una vez que el hierro se va a absorber, en el niño a término o en el niño más grande, el hierro se absorbe a nivel del duodeno. ¿Ya? Entonces, casi todo el hierro se absorbe en el duodeno, una pequeña parte en el yeyuno proximal. Entonces, en el duodeno, la absorción de hierro va a depender del tipo de hierro que vamos a ver posteriormente. Entonces, nosotros tenemos 2 tipos de hierro. El hierro hémico o hemínico, que está en la sangre, en las vísceras, está en las carnes, y el hierro no hemínico, que está en las verduras y en las frutas. Entonces, los dos van a tener diferente forma de absorción. Cuando nosotros tenemos un síndrome de mala absorción, en el caso del niño, por ejemplo, que tiene una yardia, ustedes recuerdan que la yardia vive en el duodeno, entonces este niño va a tener imposibilidad para poder absorber el hierro, pero el hierro no hemínico. ¿Por qué? Porque el hierro no hemínico necesita transformarse, ¿ya? O sea, la primera transformación fue el ácido clorhídrico. La segunda transformación va a ser en la membrana apical, en el cual va a intervenir la vitamina C y los citocromos. Entonces, a este nivel es donde interviene la vitamina C, ayudando a que el hierro férrico se convierta en hierro ferroso. Y de esta manera recién se absorbe. Esto en el caso del hierro no hémico, es decir, en el hierro que está en las verduras y en los cereales y en las frutas. En el caso del hierro hemínico, es decir, que está en la sangrecita, en las carnes, en las vísceras, su absorción va a ser directa. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando yo como un alimento rico en hierro hémico, es una carne, no necesito tomarlo con jugo de naranja, ni con cítricos, ni nada. En cambio, cuando yo como un hierro no hemínico, es preferible complementarlo siempre con jugos cítricos para poder mejorar mi absorción de hierro. ¿Okay? Pero ¿por qué el hierro hemínico se absorbe directamente? Porque, como siempre digo yo en mis conferencias, es que este hierro hemínico viene como un caparazón. Mira, tiene un caparazón que sería la molécula de protoporfirina. ¿Recuerdan en la estructura del hierro que les dije? ¿Qué está dentro de este hierro? La estructura del hierro está el hierro más 2. Entonces ya este hierro no necesita transformarse. Lo único que va a hacer es ingresar. Y acá las enzimas van a cortar la molécula de protoporfirina y directo se va a liberar el hierro más 2. Es por esto que la biodisponibilidad del hierro hemínico es 5 o 6 veces más que el hierro no hemínico. Es decir, yo necesito comer poquito hierro hemínico porque absorbo más que el hierro no hemínico, que vamos a ver más adelante que necesito comer mucho para poder absorber poquito. Entonces, es por ello que es recomendable siempre que en nuestros alimentos predomine el hierro hemínico en nuestro niño. Entonces alguien también me preguntaba, pero el niño no todos los días va a comer sangre, ¿no? O todos los días va a comer lo mismo, ojo.
Entonces ahí ustedes saben como nutricionistas que es un complemento. Más o menos se recomienda que un 70% de todos los alimentos sean de hierro hemínico. Un 20% puede ser de hierro remínico y un 10% de frutas, ¿no? O verduras que se pueden complementar, más o menos para que el niño no pueda comer todos los días lo mismo. Entonces, teniendo un 70% de la dieta del niño, podemos garantizar que este niño coma la suficiente cantidad de hierro hemínico. Bueno, entonces sigamos. Sí. ¿Qué pasa cuando agregan alimentos con leche? Eso no lo puse acá, ¿sabe por qué? Porque resulta, esa es una buena pregunta, esa es otra pregunta también que me hicieron, es una buena pregunta. Bueno, si tienen así alguna duda, lo resolvemos, pero al final vamos a hacer todas las preguntas. Pero esto sí es fundamental. ¿Por qué no le puse la leche? Porque resulta, y muchos deben saberlo acá como nutricionistas, que depende de la cantidad de miligramos de leche que uno toma para poder inhibir. Más o menos es 152 miligramos, que equivalen casi 3/4 de una taza de leche para poder comenzar a inhibir el hierro. Eso yo no estoy diciendo que hay que tomar al hierro con leche, obvio, ¿ya? Pero más o menos, pero esa es una pregunta que me hizo justo una nutricionista porque me dijo, cuando yo hago un mousse de sangrecita o así que contiene, le echo un poco de leche, doctor, eso no va a inhibir el hierro pesado, no lo va a inhibir. ¿Por qué? Porque va, ¿y cuánto utiliza usted? Más o menos la mitad de la taza, 3/4, no hay ningún problema. Porque más o menos pasando de los 152 miligramos comienza a inhibir la absorción del hierro. Entonces por eso que no lo puse, porque sería absoluto, lo que yo estoy poniendo no va a depender de eso, ¿ya? Inclusive, mira, he visto esta fue una enfermera bien hábil, que el niño no se lo tomaba el hierro porque no le gustaba. La única forma que se lo tomaba el niño era dándole, cuando tomaba la leche. Pero obvio no le podemos dar una cantidad de leche, 2 tazas para tomarse el hierro, porque eso sí de seguro que lo inhibía. Entonces, ¿qué hizo la enfermera muy inteligente? Agarró y le echó un poquito de leche y lo pintaba. Ya toma tu leche con tu hierro y listo. Y el niño pensaba que estaba tomando su leche, pero se estaba tomando el hierro. Entonces, es fundamental. Como digo, lo más importante, esa es otra pregunta, ¿cómo debe tomar el niño? Lo importante es que el niño se tome el medicamento. De alguna manera, pero que se lo toma. Puede ser con agüita o a veces con juguito, no sé. Pero debe tomarse el medicamento, porque si no, no va a sonar la anemia. Bueno, entonces eso va a depender del miligramo. Más o menos ya 2 tazas de leche, ya de seguro que le va a inhibir. Ese es uno. Pero sí, por ejemplo, el yogur no se recomienda, sea cual sea su porcentaje, porque tiene otros conservantes que van a hacer que quede el hierro y no se recomienda tomarlo, ¿no? Pero la leche no depende tanto de que sea en sí leche, sino del volumen que va a tomar. Eso le digo para en el momento de preparar los alimentos. Si es menos de una taza, probablemente no va a inhibir tanto el hierro como uno piensa. ¿Ok? Buena pregunta. No, claro. Lo que pasa es que el mecanismo de inhibición del calcio es la unión al hierro. Entonces recuerdan que si hay un huequito para pasar el hierro, si se une al calcio, ya no va a pasar por ese huequito, pero ahí se va a quedar afuera, porque va a ser más grandecito, o sea, más gordito. Se llama quelación. En el caso de los té, de los taninos, ellos no van a depender de los miligramos, así usted toma un poquito, igual se van a unir. Es decir, van a ser como un imán que lo va a jalar. Entonces, ellos sí son inhibidores directos, por eso que le pongo. Los taninos, los fitatos, y la cafeína y todos ellos son inhibidores directos, por eso que no se recomienda tomar ningún tipo de té ni nada. Por supuesto, por supuesto. Claro, no es recomendable hoy. Si tú me preguntas en China, donde toman todos los días té, no lo sé, pero no creo que, no he visto un estudio que se diga que no. O en Colombia, por ejemplo, donde yo trabajé muchos años, ahí el niño, por ejemplo, toma café hasta en el biberón, desde los 2 años.
Entonces, si me preguntas ahí, ¿todos son anémicos? No, no, tampoco es así, no. Pero, son culturas que de repente habría que mirar, ¿no? Pero generalmente en nuestro país no tenemos la cultura del café ni del té, pues, o sea, entonces... obvio, con gaseosa no se recomienda tomar. Por supuesto. Justamente estamos haciendo la conferencia de esto para ver qué son los inhibidores para que no recomiendes, ¿ok? Sí, listo. Bueno, sigamos entonces. Ya. Bueno, no sé si tenemos más adelante la exhibición. No, no tenemos. Bueno, esta es una exposición resumida porque si no, no acabaría. Normalmente nuestra, y eso lo saben las nutricionistas que están acá, son 2 días de capacitación en anemia. Bueno, entonces, el hierro tiene un regulador, es una hormona que, como preguntaba la licenciada, es la hepcidina. Es una hormona que se produce en el hígado. Y la hepcidina tiene 2 brazos, ¿ya? Para que ustedes sepan. Un brazo derecho que va a actuar sobre la mucosa intestinal, ¿ya? Que es el lugar donde uno va a absorber el hierro. Y un brazo izquierdo que va a actuar sobre los macrófagos, ¿ya? Recuerden que los adultos no hacen anemia, ¿por qué? Porque el adulto, la fuente de hierro, eso voy a explicar ahora en la siguiente diapositiva del adulto, es los glóbulos rojos senescentes. ¿Cuánto viven nuestros glóbulos rojos? 120 días. Después de los 120 días, esos glóbulos rojos son reciclados y el hierro es reciclado, ¿por quién? Por los macrófagos. Entonces los macrófagos, una vez reciclado el hierro, van a contribuir con el hierro del organismo hacia la sangre, ¿no? Entonces, ¿qué hace la hepcidina al macrófago? Si hay suficiente cantidad de hierro, le dice no. Entonces, ¿cuál es la función de la hepcidina? Es de regular el hierro. ¿A través de qué? Tiene un efecto contrario. Cuando hay mucho hierro, la hepcidina se va a elevar. ¿Por qué se va a elevar? Como digo, la hepcidina, tómenlo en cuenta para no hablar tanto de fisiología que no se puede entender. Es que la hepcidina es como el guardián que está en la puerta. Entonces, si yo tengo 5 puertas, la hepcidina va a estar cuidando todas las puertas, ¿no? Pero si yo tengo anemia, entonces, ¿qué va a hacer la hepcidina? Va a abrir todas las puertas para que entre el hierro. Es decir, cuando yo tengo anemia, la hepcidina va a estar disminuida. En cambio, cuando no tengo anemia, la hepcidina va a estar elevada para cerrar las puertas, porque hay más puertas que cerrar. Entonces, la hepcidina va a actuar de esa manera. Va a cerrar o abrir las puertas en el macrófago o en la mucosa gástrica. Y no solamente ahí va a actuar la hepcidina. Una buena pregunta, la próxima voy a poner ese cuadro fisiopatológico. Sino también va a actuar en la inflamación. Resulta que cuando el niño esté enfermo, se va a liberar algunos de los factores, que es el factor de necrosis tumoral y la interleuquina 6. Esta interleuquina 6 va a hacer que la hepcidina se eleve. Al elevarse, ¿cómo decía que la hepcidina qué va a hacer? Va a cerrar las puertas. Al cerrar las puertas, esa hepcidina ya no va a entrar el hierro, entonces el niño va a entrar en anemia, el niño que está enfermo. Por demás que usted le dé de comer, cuando el niño esté enfermo, ese niño, ¿por qué no come? No es porque no quiera comer, sino porque está actuando el factor de necrosis tumoral, que se llama caquectina. Entonces, ese niño no va a comer. Entonces, y a la vez va a tener 2 efectos. No va a comer, se va a anemizar, y 2, que el factor de necrosis tumoral va a actuar sobre la hepcidina y no va a permitir el ingreso de hierro. Entonces, esa es otra manera donde la hepcidina va a regular el hierro en la inflamación. Y lo tercero es en la altura. Entonces, al inicio, la hepcidina se va a elevar, pero posteriormente se va a adaptar el paciente y la hepcidina va a bajar. Entonces, la hepcidina también va a regular el hierro en la altura. Entonces, hay 3 lugares fundamentales donde la hepcidina va a actuar. ¿Ok? Entonces, una buena pregunta que no le hemos traído, pero la hepcidina es la hormona reguladora del hierro. Bueno, sigamos. Entonces, como yo les decía, este cuadro es fundamental porque el hierro del adulto, o sea, a diferencia del niño,
El adulto solamente el 1 a 2% del hierro que necesita comerlo. En cambio, el niño, el 35% de su hierro que necesita comerlo. Por eso es fundamental que el niño coma, y coma bien. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el niño está creciendo. Resulta que el niño tiene una fisiología muy importante. ¿Cuál es? De que el niño, cuando nace, tiene un peso X. Al 5.º mes, duplica su peso. Al año, triplica su peso. Y a los 2 años, cuadruplica su peso. Es como si yo, que peso, creo que 60 kilos, no mentira, peso como 80, en 2 años tendría 320 kilos, imagínense. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque como el niño, su reproducción es tan rápida, entonces, ¿de dónde me va a venir el hierro en primer lugar? De los glóbulos rojos que van muriendo, ¿sí o no? Pero eso no va a ser suficiente para el niño, porque el niño está creciendo. Eso es suficiente para el adulto, porque el adulto no crece. Entonces, como ese hierro ya se terminó, entonces, ¿qué vamos a hacer? Necesitamos comerlo, porque si no, ¿de dónde sacamos hierro? Por eso es que es importante que el niño coma, ¿se dan cuenta? Y coma bien. No solamente es darle hierro, porque probablemente yo le doy hierro hoy día, le paso la anemia y en un mes el niño no está comiendo, otra vez se va a anemizar si no come, porque obvio, ya lo orinó el hierro y ya no tiene más el niño con qué formar sus nuevas células o desarrollar su cerebro. Entonces, mira, este cuadro es importante porque nos dice de que la mayoría del hierro, si bien es cierto, está en el hígado, músculo, en la médula ósea. Otra cosa importante es que la mayoría del hierro del niño está activo. El 80% del hierro está activo y solo un 20% está en forma de ferritina. ¿Ya? Entonces, nuestros depósitos de hierro se dan en forma de ferritina, como ustedes pueden ver acá. Es un núcleo en el cual hay moléculas del hierro alrededor. Pero hay un problema con la ferritina. La ferritina, es decir, es como nuestros ahorros que tenemos en el banco. ¿Okay? Tenemos una determinada cantidad de dinero y cuando no tenemos trabajo, comenzamos a utilizar nuestros ahorros. Pero llega un momento que se gastan nuestros ahorros y ya sufrimos, ¿sí o no? Ya no tenemos, nos desnutrimos, no sé. Es lo mismo nuestra ferritina. Resulta que nuestra ferritina, solo el 20% de nuestro hierro está en ferritina, nada más en el niño. O sea, ese 20% es el que es el hierro que tenemos de reserva para cuando el niño se enferma, le da una diarrea, etc. Pero ¿qué pasa? Que en la inflamación, la ferritina es un reactante de fase aguda. Es decir, se va a elevar la ferritina en la inflamación, el niño que tenga meningitis, diarrea, neumonía, etc. Al ser un reactante de fase aguda, ¿qué va a pasar? Va a pasar a nuestro plasma, va a pasar a la sangre. ¿Y de dónde va a pasar? De nuestras reservas. Entonces, nuestras reservas, nuestros ahorros del banco se van a ir gastando cuando el niño se enferma mucho más. ¿Ya? Por eso es que otra parte muy importante que ahora estamos atacando en la anemia es la anemia inflamatoria. Es decir, el niño se va enfermando y va gastando sus reservas de hierro y al final llega en anemia. Entonces usted está recuperando la anemia y el niño entra en una diarrea y otra vez en anemia y sigue su ciclo y sigue su ciclo. No se han dado cuenta. Entonces, ¿qué es lo fundamental ahí? Cambiar nuestros hábitos alimenticios. ¿Y cuál es lo más importante? El lavado de manos, el agua segura y la vacunación. Entonces, nosotros, es importante ustedes que pregunten, señora, ¿su niño está vacunado o no está vacunado? Porque si no está vacunado, el niño va a entrar otra vez en una enfermedad. Al ser la ferritina un reactante de fase aguda, se va a gastar lo poco que le estábamos dando y otra vez va a caer en anemia. No solamente eso, también es importante ver los parásitos, etc., ¿no? Pero generalmente es importante ver la otra parte, la anemia inflamatoria, que ahora lo vamos a ver. Entonces, como ustedes verán, la ferritina es importante, pero también si es que nosotros no sanamos al niño, si el niño no lo mantenemos sano, va a caer otra vez en anemia. Una pregunta. Cuando el niño está en el vientre, necesita mucha cantidad de hemoglobina, porque no hay oxígeno. Claro. Cuando nace, ya hay oxígeno en el ambiente y comienza a romper, a eliminar
Eso se llama anemia fisiológica. No sé si está acá, pero vamos a mirarlo. No, no está. Bueno, te voy a explicar entonces. Bueno, resulta, es una buena pregunta. Bueno, lo que sucede es que en el vientre materno nosotros tenemos otro tipo de hemoglobina, que es la hemoglobina F, la hemoglobina fetal. Cuando nacemos cambiamos nuestra hemoglobina así como una serpiente que cambia la piel, cambia a la hemoglobina A del adulto. Ese cambio de la hemoglobina se da entre los 2 meses hasta los 5 meses. Esa etapa de cambio va a ser que el niño nació con una hemoglobina elevada, pero toda esa hemoglobina es una hemoglobina más lábil, no vive los 120 días, vive menos, y sobre todo, y si es prematuro, vive menos aún ese glóbulo rojo, entonces el glóbulo rojo va a caer. Y en ese proceso de caída de la hemoglobina fetal y la elevación de la hemoglobina A del adulto, va a producir una anemia. Esa se llama anemia fisiológica. Por eso es que ustedes han visto en la norma técnica que en el niño menor de 6 meses se considera anemia menos de 9.5, ¿sí o no? Por el simple hecho de la anemia fisiológica. Esa es una buena pregunta. Entonces, ese es el mecanismo por el cual el niño no necesita hierro darle para 2 o 3 meses, en primer lugar. Y 2, tampoco necesita tomarle el dosaje de la hemoglobina al 4.º mes, como decía erróneamente la norma. Porque si usted le toma al 4.º mes, ¿qué está tomando? Anemia fisiológica, no está tomando anemia normal. Porque recién el verdadero valor de la hemoglobina comienza entre el 5.º mes al 6.º mes. Por eso que se debe tomar 6.º mes. ¿Ok? Entonces, eso es la razón de su pregunta. ¿Ok? ¿Listo? Bueno, sigamos. Cualquier pregunta lo resolvemos. Entonces, ¿qué es anemia? Bueno, anemia es la disminución de las cifras de la hemoglobina o de los hematíes por debajo de 2 desviaciones estándar con respecto a la media, que corresponde a ¿qué? A la edad, al sexo y a la altura, como decía. ¿Por qué la edad? Porque existe esta entidad que llamamos anemia fisiológica. ¿Ok? En el niño entre 2 a 5 meses es aquel niño que está pálido, pero ojo, se llama anemia fisiológica cuando el niño, su desarrollo psicomotor, su crecimiento, su peso y talla es normal. No se llama anemia fisiológica cuando el niño tiene signos de alarma. ¿Ya? Eso es muy importante saberlo. Porque, ¿cuáles son los signos de alarma? Ya vamos a ver posteriormente. Ictericia, hepatoesplenomegalia, fiebre, adenomegalias, alteraciones morfológicas del niño. Si yo veo todos estos síntomas, ese niño no es una anemia fisiológica, así tenga 2 o 3 meses. ¿Ya? Tampoco es lo contrario. Si yo veo a mi niño normal, sonriendo, lactando bien, creciendo bien, ese sí es una anemia fisiológica y no es necesario tomarlo exámenes. Porque a mí me llegan, sobre todo los de los profesionales de la salud, no te digo uno, a cientos de enfermeras, nutricionistas, médicos, inclusive todos me llegan y me mandan: doctor, mi hijito tiene 9.6, doctor, mira, no sé qué, ya le he tomado todos los exámenes y todo ha salido normal, no sé qué tiene. Es obvio, a ver, tráela a tu niño, lo examinas, está todo pecho, una anemia fisiológica. No se hace nada, pero ya se gastaron sus 3.000 soles en ROE y tantos, que han pedido de todo, ¿me entiendes? Entonces, pero también puede suceder lo contrario, que no he visto que un niño que está ictérico, tiene hepatoesplenomegalia, y no le vaya a estar diciendo: no, mire, esta es una anemia fisiológica. Entonces la anemia fisiológica es una anemia en la cual el niño solo le puede ver un poco pálido, pero todo lo demás, su desarrollo psicomotor, no tiene alteración motor, todo está sanito el niño, lactando bien, sonriendo, etc. Eso es importante. ¿Por qué? Porque le sometemos a un niño, y sobre todo en el primer nivel, a una referencia. Pues si no sabemos los valores normales, si no conocemos la anemia fisiológica, lo referimos en vano. Porque hasta que lo atiendan ya volvió y ya se sanó la anemia fisiológica. No quiero. Bueno, entonces sigamos. Entonces, 1 depende de la edad, 2 depende del sexo, porque no es igual el valor de hemoglobina de la niña adolescente que menstrua que del niño, ¿no? Varón, ¿no? Y también de la altura, porque hay que corregir por encima de los 1000 metros, ¿no? Que también esto es una controversia,
Pero aquí no va la controversia en el sentido de que en nuestro país no podemos tener esa controversia con respecto a la altura. ¿Por qué? Porque como vamos a ver posteriormente, nuestra deficiencia de hierro es muy alta en nuestro país. Así que nos podemos estar discutiendo sobre la corrección de la altura 10 años, pero eso, ahí no va eso. Si bien es cierto, la corrección de altura tiene muchas cosas en contra, pero también tiene cosas a favor, que ahorita vamos a ver. Sigamos. Entonces, ¿cuáles son los valores normales? Es importante que ustedes siempre tengan nuestros valores normales de la hemoglobina y saberlo. Un niño que tiene entre 2 a 6 meses, ¿ya?, se llama anemia cuando tiene menos de 9.5. ¿Ok? Cuando el niño tiene más de 6 meses, es decir, 6 meses a 5 años, se llama anemia cuando tiene menos de 11. ¿Ok? Y si es que si es gestante, ¿no?, de 15 años a más, menos de 11, y si es puérpera, menos de 12. Entonces, esto es fundamental saberlo, pero ustedes ya lo saben, ¿no? Cuando es varón, como es menos de 13, cuando es mujer menos de 12, cuando es gestante menos de 11, y cuando es niño pequeño, menos de 6 meses, menos de 9.5, y cuando es niño más grande, menos de 11. Y listo, ya, para no saber tanto esta tabla, ya. Entonces eso tienen que tener en la mente, nada más. ¿Ya? Entonces se llama anemia cuando generalmente el niño va a ser menos de 11, con excepción del niño menor de 6 meses, que es menos de 9.5. Y además, como decía, no solamente depende de la edad, la anemia, sino depende también de corregir la altura según la altitud. ¿Ya? Después de los 1000 metros hay que corregir la altura. Si bien es cierto, yo estoy de acuerdo con los investigadores que esto tiene sus defectos y cuáles son, y ustedes deben conocerlo. El primer defecto, que esto se ha hecho en poblaciones de Estados Unidos. Este estudio ha sido hecho por la CDC. 2, que solamente es una corrección matemática y no es una corrección clínica, es decir, es como si nosotros supiéramos robots, seríamos robots. Y 3, se ha hecho en ciudades por debajo de los 3000 metros. Y nuestras ciudades en Perú, la mayoría están por encima casi de los 3000 metros. ¿Entienden? O sea, eso es en contra, pero a favor está en que nosotros no lo corregimos o no lo tratamos por la altura, sino por su déficit de hierro, que vamos a ver posteriormente. Sigamos. Entonces, la altura es bueno corregirlo. Pero ¿por qué nos interesa tanto la anemia? Porque la anemia es un problema de salud pública y actualmente, como ustedes saben, según el ENDES 2018, estamos en 43.5%, de los cuales Puno, Pasco, Loreto, Junín son las ciudades con más prevalencia de anemia. Y además que la anemia en los últimos 5 años no ha variado, siempre ha estado lo mismo, ha estado por encima del 40%. Y no hay diferencia casi entre la costa, la sierra y la selva con respecto a la anemia, porque si bien es cierto, la costa está un poquito más bajo, pero casi todos rozan el 40%. Entonces, antes se creía que la anemia era pues de los lugares rurales, de los lugares pobres, pero ustedes van a saber ahora, no he traído acá el estudio, que más del 30% de los niños de clase media alta y alta también tienen anemia. Entonces, la anemia no es de los pobres, la anemia, por eso es que la anemia, muchos políticos dicen, bueno, entonces hay que dar agua, hay que dar desagüe, hay que darle plata a la población para que salga la anemia. Eso es falso. Van a Miraflores, a San Isidro, un niño de cada 3 tiene anemia, y ellos tienen agua, desagüe, tienen todo, sus madres son educadas. Entonces, no es que la anemia, si bien es cierto, yo no estoy diciendo que no depende de las condiciones, pero se ha demostrado que en nuestro país no solo depende de las condiciones, sino también de la educación alimentaria y sobre todo de nuestra nutrición. Por eso es que ustedes habrán visto que ahora le estamos dando mucha importancia a las secciones alimentarias, ¿no? Y como ustedes dicen, se ha dado más importancia aún al rol que tiene la nutricionista y sobre todo en este tema de anemia. ¿Por qué? Porque si nosotros no cambiamos nuestros hábitos alimenticios, vamos a seguir siendo igual. Entonces,
Por eso es que durante muchos años la anemia ha permanecido ahí. Es una de las causas, no todas, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos comiendo bien. ¿Qué comemos en Lima? Comemos pollo, comemos papas, ¿sí o no? Vamos a ver posteriormente por qué. Ahorita, bueno, sigamos. En estos valores de la anemia, aún está vigente el círculo que maneja el MINSA, que viene de la OMS, que dice aproximadamente la mitad de la anemia es por falta de hierro y la otra mitad por inflamación. Sí, ahorita vamos a mirar. Bueno, sigamos. Acá está adelantado nuestra decana, está muy bien. Bueno, pero ¿por qué es importante además la anemia? Traigo este cuadro, porque en nuestro propio patio trasero, como se dice, Lima, mira, tenemos más de 132.000 anémicos, uno por volumen. Pero ¿cómo es posible Lima, donde están los mejores profesionales, los mejores hospitales, los mejores servicios, tenemos tantos anémicos? Entonces es de ahí importante que nosotros hemos priorizado Lima, no es porque seamos centralistas, sino porque en Lima están casi todos los anémicos. Mira, imagínate, solamente bajando un 10% de estos anémicos disminuimos las cifras bastante en la anemia, porque en Lima, ¿y dónde son los distritos con más anemia? San Juan del Lurigancho, Ate, ¿no? Son los distritos con más anemia. Sigamos, entonces. Entonces, como ustedes pueden ver que alguien dice también, bueno, la mayoría de las anemias son leves. Ah, fácil, entonces le damos el hierro y ya se solucionó, ¿no? Pero falso, al ser el leve tiene doble efecto. O sea, resulta que al ser leve se pasa al otro lado a ser normal. Pero si nosotros no le damos de comer al niño o el niño se enferma, otra vez cayó a leve. Entonces nunca lo solucionamos. Si nuestra anemia de repente sería moderada, se sucederían dos cosas: que bien se sana o se vuelve severo. Pero los severos son los de menos prevalencia. Entonces, al ser leve, debemos tener mucho cuidado, porque si bien es cierto, es leve, no es que le demos la importancia, sino al ser leve, así como le podemos recuperar, va a caer rápidamente si no tomamos en cuenta las otras condiciones que les dije, la anemia inflamatoria y la buena nutrición. Y la severa solamente el 0.4, el 0.2%. Por eso es que nosotros, en nuestra guía, en nuestra norma técnica, no incluimos la anemia severa, porque la anemia severa debe ser de manejo hospitalario, o debe ser de manejo por el médico, porque es tan poco que no tiene importancia desde el punto de vista de salud pública. Además, ustedes pueden ver acá que la anemia es más prevalente en el niño menor de 1 año, como ustedes pueden ver, ¿ves? 60% más o menos. Además, no depende de qué seguro tenga y resulta algo contraproducente. Venían dando plata a los niños en el programa Juntos, a los padres. Mira, resulta que son más anémicos los de Juntos que los de CIS. ¿Se dan cuenta? Se supone que los de Juntos ya no deberían tener la anemia, ¿no? Porque si se van a su control, van a ver, se le dan su plata. Entonces, no es cierto que hay que darle dinero tampoco a los padres para sanarlos de la anemia. Bueno, este es un cuadro antiguo, pero dentro de este cuadro, si nosotros nos comparamos a los otros países, nosotros estamos solamente comparados con los países africanos, como pueden ver ahí en la anemia. Brasil ya salió, solo hemos quedado Perú y Bolivia, que estamos compitiendo por el primer lugar. Entonces, no, ya no hay. O sea, Brasil ya salió, está moderado, y nosotros seguimos ahí, ¿ya? Entonces, mira, ¿cómo es posible en el país donde la comida es tan rica y tan variada, sigamos teniendo anemia? Y si nosotros vemos desde el punto de vista de salud pública, según la OMS, se dice que es una categoría de trascendencia en salud pública cuando las cifras son severas, cuando son más del 40%. Nosotros, ¿cuánto estamos? 43.5. Entonces, mira, estamos severos. Entonces, es ahí donde debemos tener conciencia, ¿no? Ni siquiera estamos en moderados, estamos en severos. Es por eso que nosotros damos suplementación a todos, como vamos a ver ahora.
Bueno, entonces, ¿cuáles son los factores de riesgo para conocer? Pero ¿por qué tenemos anemia? Resulta que la anemia va a tener varios factores de riesgo dependiendo de la edad o del momento de la etapa de vida. Por ejemplo, la anemia va a tener más riesgo si es una niña adolescente, si es un embarazo en el adolescente. Porque la niña, obvio, no va a tener conciencia de su embarazo, no va a comer, muchas veces está en el alcoholismo, en las drogas, etc. Entonces, no va a comer. Entonces, va a tener un alto riesgo que su niño sea anémico. Una vez que llega el embarazo, también va a ser la alimentación inadecuada de la madre, porque una cosa que he visto es que en la norma técnica tampoco he visto que la nutricionista tenga tanto rol en la embarazada, que debería tenerlo mucho más, ¿ok? Entonces, porque es fundamental la alimentación también a la madre, como decía, no solamente al niño. Y también es la multiparidad, que casi ya no vemos mucho, pero cuando uno tiene mucho más niños, obvio que la madre va a tener menos reservas de hierro. Entonces dice que a partir de 3 niños, la madre va a tener más que de seguro de que su niño sea anémico, ¿ok? Si no se alimenta adecuadamente. Una vez que nació el niño, durante la etapa neonatal, es que si el niño nace prematuro, va a tener menos reservas de hierro que como cuando está a término, o cuando nace con bajo peso al nacer, y sobre todo cuando nace el parto por cesárea. Aquí me iba, ¿por qué en la clase media alta o en la clase alta hay más anemia? Uno, porque resulta que una recomendación de la OMS, es la ligadura tardía del cordón umbilical. Eso es fundamental, entre los 2 a 3 minutos. Pero resulta que en nuestras clínicas, casi el 80% de todos los nacimientos son por cesárea. Entonces no tenemos tiempo para hacer la ligadura tardía del cordón umbilical, en el cual, como dice nuestra decana, va a aportar hierro para que nosotros tengamos la suficiente cantidad de hierro hasta el 5º o 6º mes. ¿Ya? Entonces la ligadura tardía del cordón umbilical es importante para que nuestras reservas de hierro se mantengan hasta el 5º o 6º mes y el niño solamente pueda estar lactando con lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses. ¿Ok? Y la otra causa es el consumo de fórmulas lácteas. ¿Ya? Entonces, hay diferentes tipos de fórmulas, pero una de las fórmulas no tiene la suficiente cantidad de hierro. Entonces, 1. Y 2, la leche materna. ¿Qué es la fórmula láctea? Es una leche materna. Y la leche materna es el mayor causante de la anemia en el niño menor primario. Entonces, la fórmula láctea lo va a mantener a nuestro niñito gordito, pero anémico. ¿Ok? Entonces, ¿qué debemos hacer? Lactancia materna exclusiva. La única contraindicación para lactancia materna exclusiva es el VIH. Y eso, actualmente VIH activo. Porque VIH que ya tenga el CD4 en 0, por eso ustedes dirán, en el África recomiendan a veces lactancia materna, porque es raro, no se tiene SIDA. Pero no, generalmente, si el VIH no está activo, su CD4 está en 0 o está bajo, puede también lactar. Pero bueno, no estamos en ese extremo. Pero la única contraindicación, ni siquiera la quimioterapia es contraindicación para la lactancia materna. Porque recuerden que hay diferentes tipos de quimioterapia. Si la madre, por ejemplo, recibe vincristina, no hay ningún problema, porque la vincristina ya actúa localmente, no va a producirse con leche materna. Pero obvio, si recibe doxorubicina, no sé, paclitaxel, etc., sí puede contraindicarse. Ni tampoco la tuberculosis activa, obvio, ¿no? Porque yo no necesito lactar al niño de repente. Yo me extraigo la leche si tengo tuberculosis activo y le doy a mi hijito extrayendo la leche. No es necesario darle una fórmula o si me puede extraer la leche. Entonces, mira, la lactancia materna es fundamental para el niño. Entonces, son estas dos causas que hacen que nuestros niños en la clase alta también estén con anemia. Vamos a hacer un pequeño break para la presentación. ¿Ya? A ver, vamos a hacer un pequeño